recibir a nuestro hermano Fabio Sosa. Nos trae una palabra preciosa. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos muy contentos de estar aquí en este lugar. Quiero hablarles de un mensaje. No les vengo a hablar de un mensaje acerca de una nueva revelación, ni de cómo ustedes pueden tener más poder, ni cómo ustedes pueden tener más unción, ni cómo pueden tener ustedes para sanar más o para voltear más gente cuando le ponen las manos, o qué sé yo de especie milagrosa que ustedes pueden hacer en su congregación. Porque eso ya ustedes lo saben. Eso ya ustedes saben. Fíjese cómo trabaja Dios en nosotros. Dios trabaja en tres áreas. Primero, Dios nos da los talentos, nos equipa de talentos. Segundo, aquellos que están ejerciendo el ministerio o un ministerio específico, Dios los ha llamado. Usted no puede funcionar si Dios no lo ha llamado. Ahora, si Dios lo ha llamado, al que Dios llama, Dios respalda, Dios apoya y Dios le va a dar todo lo que necesita. Y la tercera área en la que Dios trabaja con nosotros es en la unción. La unción es para lo que le acabo de decir recién, para sanar, para imponer las manos, para hacer todo el tipo de función que nosotros como ministro hacemos. Ahora, en la única excepción de las primeras dos, que es talentos y ministerio, es otorgado por Dios. La unción es 50 y 50, half and half. ¿Por qué? Porque 50% de la unción, sí, viene de Dios y Dios te la da, pero también el otro 50% tú la tienes que buscar. Tú tienes que buscar de cómo vas a recibir esa unción. Ahora bien, es importante entender que nosotros como pastores, Dios nos ha, como pastores o como ministros, Dios nos ha asignado a nosotros un ministerio específico. El secreto de poder manejar o desarrollar mejor la unción que Dios te ha dado es entender cuál es tu ministerio en específico. Si Dios te dio un ministerio de sanidad, ahí es que vas a tener la unción para fluir en lo que es la sanidad. Si es profético, si es en la palabra, si es en la enseñanza. O sea, cada uno tenemos un fuerte específico, un área fuerte o un área específica donde Dios trabaja con nosotros y en esa área que Él nos asigna nos da esa unción específica. El problema está cuando nosotros queremos funcionar en áreas donde Dios no nos ha asignado o donde Dios nos ha llamado, no nos ha llamado para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces la unción trabaja en esos aspectos. Por eso digo, no vengo a hablarte de unción en esta tarde, sino quiero hablarte de una problemática un poco más profunda o algo más importante que creo que está pasando en este tiempo en nuestro país, en nuestro entorno donde nos movemos, inclusive aún de donde nosotros venimos, de Latinoamérica. Y para esto quiero pedirte que leas conmigo la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, que dice así la palabra del Señor: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una gran palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba siendo enfático en esto. Y ahora quiero empezar a desarrollar los 4 o 5 puntos que tengo con ustedes para luego volver a esta cita bíblica. Y quiero hablarles de la crisis que pasa el ministerio pastoral. Hoy vengo a hablarles de la crisis que hay en el ministerio. A simple vista usted mira así alrededor y todo está bien, todo está lindo, pero hay una crisis. Por ejemplo, si algunos tienen para apuntar, quieren apuntar algunas cosas de las que voy a decir, pueden apuntarlas porque voy a hablarles de estadística. ¿Y por qué de estadística? Porque las estadísticas son las que nos dicen cómo estamos. Las estadísticas anuncian la realidad. Usted puede creer que usted está bien financieramente, pero si las estadísticas que usted maneja en su economía, en su iglesia, en su casa, en su finanza personal, arrojan ciertos números y esos números rayan en la línea roja, quiere decir de que su economía o su finanza no está bien. O sea, las estadísticas nos ayudan a saber cómo estamos. Y, por ejemplo, no sé si ustedes saben, en los Estados Unidos más de 6.000 iglesias se cierran todos los años. Cada año más de 6.000 iglesias se cierran en los Estados Unidos. Todos los días de 1 a 3 pastores renuncian al pastorado. Esto nos habla de una crisis. Por favor, diga conmigo crisis. Probablemente esa crisis a usted no la llegó, probablemente usted no sabe de esa crisis, pero esa crisis está en nuestro medio. Una de las cosas que Dios me permitió
hacer cuando llegué a los Estados Unidos. Yo soy un ministro ordenado de la Iglesia Reformada en América. Como es una organización totalmente americana, es una de las organizaciones históricas aquí en los Estados Unidos, con más de 400 años de historia. Aquí en los Estados Unidos, la Iglesia Reformada en América no es una iglesia pentecostal, es una iglesia de hecho no pentecostal, y Dios nos ha permitido llegar ahí para llevar el mover del Espíritu, el fuego del Espíritu, y tuve la oportunidad de poder procesar con ellos mi ordenación, mis credenciales, y una de las cosas que me ayudó a trabajar con ellos fue a ponerle atención a las estadísticas, porque los que no son pentecostales, nosotros somos del fuego, de la unción, del Espíritu, del mover, y ellos son un poquito más analíticos, son más frío en ese aspecto que nosotros, y creo que bueno, necesitamos un poco de las dos cosas, y una de las cosas que pude ver trabajando con ellos es que las estadísticas ayudan a definir cómo están los diferentes sectores o contextos donde nosotros nos movemos. Y las estadísticas, por ejemplo, dicen acerca de esta realidad que nosotros no la sabemos así generalmente, porque nadie nos habla de esto o no hay páginas que hablen de esto, a menos que usted se ponga a buscar exhaustivamente sobre estas razones. Ahora la pregunta es, ¿qué hace que esas iglesias se cierran? ¿Qué hacen que todos los días de 1 a 3 pastores dejen el ministerio? Y yo creo que es por la crisis que hay en el ministerio y la gran frustración que hay en diferentes sectores del ministerio pastoral en el cual nosotros somos parte o trabajamos de una o de otra forma, directa o indirectamente en el ministerio. Entonces, para empezar, quiero mencionarles 5 razones fundamentales de la mayor frustración en el ministerio. Fíjese si esto por ahí concuerda un poquito con alguna realidad o en algún contexto en el que ustedes se mueven. Número 1, una de esas 5 razones por las cuales hay una frustración grande en el ministerio es por la falta de finanzas. Si hay algo que produce frustración en el ministerio es la falta de finanzas. Cuando usted quiere crecer, quiere que su ministerio crezca, la falta de finanzas obviamente va a ser un obstáculo grande. El poco crecimiento en la iglesia en un tiempo competitivo como el que vivimos hace que los pastores muchas veces se frustren, y hay pastores que pueden tener 100, 500 más personas dentro de la iglesia, pero en la realidad el promedio general de iglesias hispanas en los Estados Unidos es de 100 personas hacia abajo, promedio general. Las estadísticas dicen que el promedio general de las iglesias en los Estados Unidos hispanas, hablando del ministerio hispano, son de 100 personas hacia abajo. Quiere decir que cuando un pastor está lidiando con crecer su iglesia, en algún momento va a pasar por la frustración, y probablemente alguno de ustedes haya pasado por ahí. La falta del compromiso en el liderazgo. Creo que una de las cosas que más nos frustran es cuando no vemos que nuestro liderazgo está creciendo en la medida que nosotros queremos que crezca o en la agilidad que nosotros esperamos que ellos crezcan. Número 4, el desgaste de la gente. O sea, la gente produce un desgaste en el ministerio. Yo no sé si usted se da cuenta de eso, que la número 2 es el poco crecimiento en las iglesias, o sea, la falta de crecimiento en las iglesias. Lo que estaba hablando el pastor David recién, que necesitamos evangelizar, necesitamos ganar alma. Y yo creo que muchos en una medida u otra están buscando, están predicando, están evangelizando, pero ¿qué sucede cuando el resultado no es positivo? Dije número 3, la falta de crecimiento en el liderazgo. Número 4, el desgaste de tratar con la gente. Tratar con la gente es uno de los desgastes más grandes que sufre el ministerio pastoral. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de ese desgaste que nosotros vivimos o sufrimos, es que comenzamos a vivir ciertas frustraciones. Y número 5, la realización de proyectos personales o ministeriales, como usted lo quiera llamar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estas frustraciones hacen de que el ministerio comience a entrar en una crisis que si no la sabemos manejar, o una crisis que si no tenemos la sabiduría o la capacidad de poder navegar en esas crisis que el ministerio tiene, en algún momento vamos a tener pérdidas. Los pastores trabajamos en una de las ocupaciones más desgastantes y más frustrantes que puede haber. El oficio pastoral, quiero decirle que es uno de los oficios más desgastantes que hay en los Estados Unidos. Es un oficio que tiene mucha carga
somos quizás una de las profesiones más desgastantes en nuestro entorno y en nuestra sociedad. El 70% de los pastores, por otra parte, están tan estresados y agotados que regularmente están pensando en dejar el ministerio. 70%, no es una estadística así nomás de bajita, digamos. De 35 a 40% de los pastores en realidad no dejan el ministerio sino después de los 5 años. O sea, después de 5 años, muchos pastores que empiezan a desarrollar ministerio terminan dejándolo, o hermanos o líderes que creen. Porque fíjese que la gente piensa que ser pastor es fácil. Una de las cosas que la gente en las congregaciones no entiende que ser pastor es mucho más que pararte a predicar un bonito sermón el día domingo. Yo creo que predicar un sermón el día domingo es la parte más fácil de ser un pastor. ¿Cuántos están conmigo? La parte más difícil es lo que hay detrás después de ese sermón que nosotros predicamos el domingo. Entonces, quiero hablarle de una reciente investigación que se hizo a 1.050 pastores, una entrevista que se hizo a 1.050 pastores que fueron encuestados. Y 416 de ellos fueron encuestados en el 2005 y 634 pastores fueron encuestados en el 2006. La encuesta dice o data de esto: los pastores encuestados, cada uno de ellos tenía un estrecho colaborador o un estrecho amigo en el seminario que por causa del desgaste abandonó el ministerio, o por causas de conflicto en la iglesia, o por fracasos morales. Los pastores afirmaron que con frecuencia se fatigan y se sienten agotados. Están en una forma estresados por el trabajo, e inclusive esto lo expresan semanalmente. De los pastores encuestados también consideraron dejar el ministerio por lo menos una vez. O sea, de esos 1.050 pastores que fueron entrevistados, una vez ellos pensaron en dejar el ministerio. De hecho, algunos lo han dejado y otros quizás todavía lo siguen pensando. La verdad es que cuando tú enfrentas el conflicto, el trabajo y el desafío que demanda la tarea pastoral, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos hoy quieren ser sinceros conmigo? ¿A cuánto más de una vez se le ha cruzado por la mente dejar el ministerio pastoral? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que eso nos ha cruzado. Si no lo hemos hecho, ha sido por 2 o 3 razones específicas. Porque tenemos un llamado y usted no puede huir del llamado. Y número 2 es porque en su misericordia Dios nos ha mantenido en el ministerio. Y número 3 quizás porque hemos tenido una familia que nos ha dado el soporte para poder hacerlo, o una congregación que nos ha apoyado. De los pastores encuestados se sentían que no tenían... de los 1.050 pastores que se entrevistaron, se sentían que no tenían un buen matrimonio y que las presiones del ministerio comenzaron a desgastar su matrimonio. Entonces, estas son estadísticas que uno las puede ignorar o no les puede dar atención, pero todos los que somos pastores y los que hemos pastoreado, los que hemos pasado por el ministerio pastoral, sabemos que en algún momento nosotros hemos tenido crisis en nuestro matrimonio. De los pastores encuestados, se sentían que no estaban calificados, que habían sido mal entrenados en sus seminarios para dirigir una iglesia o para aconsejar a otros. Esto deja ver que estos pastores han sufrido desaliento o incluso han estado descalificados en una capacidad para ser pastores y para hacer su ministerio con excelencia. Los pastores dijeron que estaban agotados y que luchaban con la depresión. Déjenme golpear el micrófono acá. ¿Están acá? ¿Están acá conmigo? O sea, de 1.050 pastores dijeron que ellos lucharon contra la depresión. Y quiero decirle, una de las cosas que está destruyendo al ministerio pastoral en este tiempo, hermanos, es el espíritu de depresión que hay y que se ha metido en la iglesia. ¿Ustedes creen que yo exagero? Pero sin embargo, ¿cuántos escucharon el año pasado acerca de este gran líder en el Brasil, líder de las Asambleas de Dios, que se suicidó? O sea, la iglesia en el Brasil, las Asambleas de Dios, para que ustedes tengan una idea, ellos tienen miles y miles de iglesias en todo el Brasil. El líder de esta organización se suicidó por causa de la depresión. Tocarlo al que está al lado un ratito y decirle depresión. Entonces, dijeron que habían estado más de una vez en una relación sexual con un filigrés. Diga, ay. Haga así conmigo, ay. O
sea, de estos 1050 entrevistados tuvieron una relación con un filigrés. O sea, me imagino que si era hombre, tuvo una relación con una mujer, y si era una pastora, tuvo una relación con un hombre. Aunque ahora ya no se sabe, ¿verdad? Porque quiero decirles que dentro de los desafíos que enfrenta el ministerio pastoral en este tiempo, hermanos, es que los pastores se van a tener que preparar para lidiar con este tema de la homosexualidad en sus iglesias. De hecho, algunos, no sé si de ustedes, pero algunos y varios, porque he tenido que ministrar a varios, están lidiando con casos de homosexualidad y lesbianismo dentro de sus congregaciones. Que no han salido ¿del qué? ¿Cómo? Del closet, por la carga religiosa que hay en sus vidas, y eso no lo sabe, pero de que están, diga conmigo, están. Entonces, eso es algo con que el ministerio va a tener que lidiar en este tiempo y va a tener que prepararse y ver cómo lidiamos con esto. De los pastores que se encuestaron, solamente un 10% de los pastores dijo que se sentía feliz y contento por hacer el ministerio que estaban haciendo. Un 10% que se sentían felices por hacer el trabajo que estaban haciendo. Es muy baja esta estadística para asumir una realidad quizás generalizada, pero quiero decirle que o más o menos esta estadística no está alejada de la realidad que nosotros vivimos. Yo llevo en el ministerio más de 25 años, soy segunda generación de pastor, he visto a mis padres bregar en el ministerio, he visto a sus pastores, he visto a otros pastores, a otras organizaciones, y esta encuesta nos da una realidad de que si no es al 100% realidad esta encuesta que yo le estoy diciendo, créame, denle por lo menos un 60% de realidad a esta encuesta que yo le estoy mencionando. El desgaste, el conflicto en la iglesia por un fracaso moral es muy grande. Es muy difícil que un pastor después de un fracaso moral se pueda volver a levantar como estuvo en el principio. No estoy diciendo con esto, yo creo en la restauración y yo creo en un Dios de segundas oportunidades, pero es muy difícil que un pastor vuelva a levantarse. Y yo no sé qué tan importante es tu ministerio, cuánto has logrado, a qué niveles tú has llegado, pero esta estadística afecta a todos los niveles del ministerio. Afecta al pastor o al ministerio más pequeño, o al pastor o al ministerio más grande que pueda existir. La fatiga, el cansancio y el desgaste son cosas que tenemos que lidiar. Una de las cosas que está produciendo esto al ministerio pastoral son innumerables enfermedades crónicas en la vida de los pastores, comenzando desde la presión alta, comenzando desde diabetes, comenzando de diferentes enfermedades que algunos quizás de ustedes tengan y digan, ¿por qué me vino esta cosa? Yo no estaba supuesto a tener diabetes, o yo no estaba supuesto a tener presión alta, no tengo nadie en mi familia que tenga esa enfermedad. Sin embargo, quiero decirte que los problemas de estrés y de depresión detonan este tipo de enfermedades crónicas en los pastores, porque voy a decirte, el estrés y la presión por algún lado tiene que salir. Por algún lado va a salir. De alguna o de otra forma se va a manifestar. Entonces, muchas veces nosotros lidiamos con estrés o con depresión y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Usted no está consciente de que usted está depresivo o que usted tiene un estrés severo. Por ejemplo, en un momento del ministerio donde estábamos trabajando, empecé a tener una alergia en mi cuerpo, pero era una alergia. Era una cosa excesiva. Fui al médico, para hacerlo rápido la historia, fui al médico, me hicieron análisis, estudios, me sacaron sangre, me hicieron un estudio de sangre que gracias a Dios que tenía seguro médico en ese entonces y me pudieron hacer los mejores estudios. Cuando terminaron de hacerme todos los estudios, ¿sabe qué? El médico me dijo, oye, mira, todos los estudios salieron bien, tú no tienes absolutamente nada. Digo, ¿cómo que no tengo nada? Si yo estoy sintiendo la alergia, estoy sintiendo que no me puedo aguantar. Le mostré inclusive algunas partes de mi cuerpo que por rascarme se me lastimaron. Me dice, no, yo te creo que tú lo tienes. Me dice, entre otras cosas, me dice, ¿qué trabajo tú haces? Le digo, bueno, yo soy pastor. Me dice, hubieses empezado por ahí. Hubieses empezado por ahí, me dice. ¿Sabe por qué? El doctor me dijo, mira, ve a tu trabajo,
trata de asimilar o trata de bajar el nivel de estrés que tú tienes en el trabajo, y cuando tú bajes el nivel de estrés que tú tienes en tu trabajo, entonces esa alergia que tú tienes va a desaparecer. ¿Y sabe qué? Ahí me di cuenta que yo estaba estresado por la gran presión que yo tenía en el ministerio, porque en ese momento estaba liderando 2 asociaciones de pastores, estábamos plantando una iglesia en el norte de Nueva Jersey, y la presión, aunque yo no me daba cuenta, yo tenía una presión y tenía un estrés que esas actividades y que esos compromisos ministeriales estaban generando en mí, que yo no me había dado cuenta. Ahora, eso solamente es un principio. Eso puede producir cosas más, inclusive, más peligrosas o más serias que esta. Algunos de los pastores perdieron su esposa y perdieron sus hijos. Otros están tratando de solucionarlo y otros han podido superar ese tiempo de estrés. Una de las cosas que produce todas estas cosas, quizás en algunos, es la falta de capacitación y de calificación en el área de su ministerio, porque no todos tuvimos la oportunidad de capacitarnos y calificarnos de la misma forma. Hay pastores que han ido a seminarios, que han sido instruidos. Hay otros pastores que han tenido el llamado le cayó, es como Eliseo, que le cayó el manto y salieron hacia el trabajo. En la forma antigua, en la escuela antigua era, si Dios te había llamado, ok, te oraban, te echaban 1 litro de aceite para ungirte y después que Dios te ayude. ¿Ve? Entonces, ¿qué capacitación, qué preparación tuvieron esos pastores? Ninguna, fueron por el llamado. Entonces, luego después vienen este tipo de cosas, porque yo quiero decirte que hay algo mira, y yo no necesito ni declararte esto ni profetizártelo, pero hay algo que yo te puedo asegurar, con algo que tú vas a tener que lidiar en el ministerio, es con la frustración. La frustración es algo que pronto va a llegar, o tarde o pronto, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque los resultados nos vienen por los conflictos. Mire lo que sucede. La frustración viene por causa del estrés. El estrés en nosotros produce enfermedades. Con una enfermedad crónica vas a terminar en un hospital. Ministrar en la ciudad de Nueva York a un pastor que entró de un momento a otro, le dio un embolio cerebral. No sé cómo se dice eso en inglés. Creo que es parecido a un stroke, ¿verdad? Y luego de hablar con la esposa, yo le dije, ¿qué fue lo que causó esto? Es que me dice, él estaba tan estresado que últimamente venía perdiendo el control de lo que sucedía en su cuerpo. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo en esta mañana y por qué te estoy hablando de esto? Porque si tú no has pasado por esto, quiero decirte que si tú no eres parte de esta estadística y si no tomas algunas medidas en tu trabajo, en tu ministerio y en tu familia, vas a ser parte de la estadística. Eso es un hecho. O somos parte de la estadística, o si no lo somos, vamos a ser parte de la estadística, a menos que tomemos medidas. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirte es que para nosotros es muy difícil tomar medidas en el ministerio. ¿Por qué? Porque para nosotros el ministerio es lo más importante. Y de hecho, así tiene que ser. Y de hecho, así es. Pero quiero decirte que el balance en nuestras vidas es muy importante. No debes olvidarte de que tienes una familia, no debes olvidarte de que tienes una congregación que depende de ti y que por eso tú tienes que hacer arreglos importantes en tu agenda, en tu schedule, en tus programas para tú. Yo no sé si aquí todos son pastores. Levante la mano los que no son pastores, a ver. Los que no son pastores. Allí hay 2 manos, 2, 3, 4 manos. Bueno, los que no son pastores, quiero decirles, lleven este mensaje a sus iglesias. Por ejemplo, los pastores casi nunca se toman vacaciones. La mayoría de los pastores no toman vacaciones. Y si toman vacaciones porque ellos se la pagan, pero no porque la iglesia les paga las vacaciones. Alguien que levante la mano que su iglesia en estos últimos 3 años le viene pagando las vacaciones todos los años. ¿Tú? Por eso él es el presidente. ¿Pero cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos? 30. Y de 30, 1. Entonces, y sin embargo, usted deja prácticamente el 90% de su vida para la congregación. No estoy queriendo desanimarlo con esto. Lo que estoy queriendo decir es que nuestro trabajo es la iglesia
y nuestro enfoque es la iglesia y todo gira alrededor de la iglesia. Pero ojo, voy a decirle, no dejes que la iglesia destruya tu familia, destruya tus hijos, destruya tu matrimonio, porque ese no es el propósito de Dios. Voy a decirle una estadística muy importante, lo que decía el pastor hace un momento. La mayoría de los hijos de los pastores no están ni en la iglesia, ni desarrollan ministerio, ni quieren saber nada de cosas de ministerio. ¿Sabe por qué? Porque se cansaron, se asquearon de ver a sus padres sufriendo maltratos, sufriendo pobreza, sufriendo miserias en el ministerio. Y si usted hoy le habla de ministerio, muchos de ellos ni siquiera van a la iglesia. Muchos de ellos ni siquiera se congregan. Algunos escasamente, a su manera, tienen una relación con Dios. Muchos de los matrimonios pastorales se divorcian. Cuando usted escucha, hermanos, cuando usted escucha se divorció o se separó o hubo un divorcio en tal ministerio, ¿usted cree que eso pasó de un día para otro? ¿Cuántos conocen aquí el caso de Tommy Moya en Orlando? ¿Cuántos conocen el caso de Tommy? Yo lo puedo decir porque eso es público, es más, él mismo lo hace público. Caso de Tommy Moya, un pastor muy conocido con una mega iglesia, una tremenda iglesia en crecimiento, en adulterio, cae en adulterio. ¿Por qué? Ahora, eso no sucedió de la noche para la mañana, porque una de las cosas que el estrés y la depresión y los problemas y la presión va a comenzar a hacer que vamos a poner nuestra mirada ya en lo que no es el ministerio y en lo que no es el dueño del ministerio, porque usted no es el dueño del ministerio, usted solamente está haciendo un ministerio que Dios le asignó que usted hiciera, pero Dios no lo mandó ni a usted ni a mí a que perdamos nuestra familia, a que perdamos nuestro hogar, a que perdamos nuestros hijos por causa de la iglesia o por causa del ministerio. Le estoy hablando a usted porque yo sé que usted tiene mucho para dar. Le estoy hablando a usted porque yo sé que Dios tiene grandes planes y propósitos con su ministerio y con su iglesia. Gracias por esa emoción. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quiero hablarle, quiero que usted tome conciencia en esta tarde para que usted pueda rendir muchos años más de lo que usted puede rendir si usted está en este nivel de estrés. ¿Qué es lo que produce también el nivel de estrés en nuestras vidas? Los eventos, las agendas, las preocupaciones, los problemas en el ministerio. Una de las cosas que causa mayor frustración al líder es la traición. Diga conmigo la traición. Porque la mayoría de ustedes fueron traicionados por sus mejores discípulos. La mayoría de ustedes fueron traicionados por sus propios líderes. Porque fíjese una cosa, que esta problemática en la iglesia hace que se levante el ministerio de Jezabel, digo yo, en la iglesia. O el ministerio de Judas. O se te levanta Jezabel o se te levanta el ministerio de Judas. Sí. Por eso que los pastores, Pastor David, por eso, yo entiendo lo que tú decías hoy. Los pastores tienen miedo de llevar su gente a otras iglesias. ¿Por qué? Porque ya han perdido tanto. Hay que darle un crédito, ¿verdad? Hay que darle un crédito. Entonces, mira, que te traicione a alguien que no está alineado contigo, que no es de tu casa, que no es tu hijo, no te duele tanto, pero que te traicione tu propio hijo espiritual. O de sangre. ¿Cuántos están acá? Entonces, dígame usted, ¿cómo esto no va a producir estrés? ¿Cómo esto no va a producir, hermanos, en nosotros preocupación cuando estas cosas suceden? Entonces, para terminar, porque yo sé que ya se me acabaron los minutos y todavía tengo medio tiempo del partido de Argentina para ver. ¿Cómo es? Si hay un gol que ya le metieron a Argentina, no lo diga, por favor. Porque yo sé que algunos están con el teléfono, pero no sé si es que están filmando o es que están viendo el partido. Sí, la estadística. Sí, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quiero decirte, número uno, y estas son recomendaciones que quiero dejarle finalmente para el ministerio. Con mucho respeto, y con humildad quiero decirle que trabajar tantos años en el ministerio y hacer este trabajo me ha llevado a mí ahora a hacer el trabajo que hago de mentoría y coaching, especialmente con pastores. Número uno, creo que un pastor tiene que tener un
un entrenador, un coaching, un apóstol, llámele como usted quiera. Alguien que a usted lo pueda ministrar. Un amigo. Por eso es importante esta confederación. Porque aquí usted puede, porque qué mejor un pastor para entender a otro pastor. No vea al pastor, escuche bien, hágame este favor, mírelo al que está al lado, mírelo, yo sé que algunos van a hacer un poco de fuerza, pero mírelo igual. Mírelo bien. No lo veas a tu amigo como una competencia. Porque lo que Dios te dio a ti, Dios te lo dio y nadie te lo va a sacar. Nadie te lo va a sacar. Lo que es tuyo y lo que Dios le ha dado a él es de él. Entonces, el sol sale para todos. Muchas veces venimos a este tipo de lugares, pero estamos mirando al de al lado, ¿no? Que tiene la iglesia más grande, que tiene mejor esto, que tiene mejor aquello. No lo mires al que está al lado como una competencia, míralo como alguien que Dios te está asignando para ayudarte en el ministerio que tú estás desarrollando. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esto? Aleluya. Entonces, búscate a alguien, porque voy a decirte, yo sé que algunos pastores de aquí pertenecen a concilios. Yo estoy seguro que por lo menos hay más de 3 o 4 aquí que pertenecen a una organización, a un concilio. Pero voy a decirle la verdad, ¿a cuántos de que pertenecen a un concilio su obispo lo llamó este último año? Su obispo de su organización. El obispo allá, no el de allá, el mero. Sí, no el obispito, sino el que está después de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que sigue, el obispo. Se tomó el trabajo de llamarlo a usted para ver cómo estás, para ver cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu ministerio. Si hay alguien aquí que ha recibido esa llamada, por favor dígamelo para yo saber la estadística. Pero no, la verdad que los obispos no tienen tiempo, ellos tienen tiempo, están ocupados en tantas cosas que lo que menos les interesa a ellos es saber cómo está tu ministerio, cómo está tu familia y cómo están tus hijos. Lo que le importa a ellos es que tú le mandes el 10% de tus diezmos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? No digo que eso está mal, está bien, porque son sistemas que funcionan y así funcionan las cosas. Pero lo que te estoy hablando es de que te consigas a alguien que sea tu mentor, que cuando tengas un momento de debilidad, que cuando estés pasando por un momento de crisis con tu matrimonio, con tus hijos, con tu iglesia, tú lo puedas llamar y puedas hablar personalmente con él, que él te pueda atender la llamada cuando tú lo estás llamando, que él pueda atenderte en medio de la crisis que está pasando. Porque ¿de qué te sirve tener a alguien tan lejos y tan alto que nunca lo vas a poder llamar y no lo vas a poder conectar? Número 2. Quiero decirte, es importante que empieces a hacer arreglos para tomar tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu familia. Si no quieres ser el próximo en la estadística de perder a tus hijos y perder a tu esposa, porque tu esposa no la pierdes de un día para otro, tu esposa la pierdes, hermanos, cuando uno se mete tanto en el ministerio, que el ministerio es más importante que cualquier cosa. Y el ministerio, recuerde, hay niveles que tenemos que respetar. Hermanos, el primer ministerio no es tu iglesia. Tu primer ministerio es tu familia. Es tu familia. Entonces, si tú no le pones atención a tu familia, voy a decirte, alguien se la va a poner. Me dieron 15 minutos y ya creo que yo ya me pasé de los 15 minutos. Pero yo tengo que decir esto, aunque no me vuelvan a invitar más, por favor. ¿Cuántos están acá? Levántela, tóquelo al que está al lado y diga, hey, te están hablando esta mañana. Aleluya. Número 3. Tienes que aprender a separar 1 o 2 días en la semana para ti y para los tuyos. Y eso es algo que nos cuesta tanto a los pastores. Que estamos supuestamente en un tiempo con la esposa o con los hijos y llama a Juanita, ay pastor, que el dedo gordo se me enfermó. Sí, y estás en un almuerzo con tu esposa, con tus hijos y tienes que salir al hospital porque el dedo gordo se le... Que le corten el dedo gordo a Juanita, hermanos. Pastor, no diga, pero si se está muriendo, déjela que se muera. Si total, si se va a morir igual, tú no vas a impedir que se muera.
Pero a veces nos cuesta tanto entender esto que estamos con nuestra esposa, con nuestros hijos y estamos atendiendo llamadas y problemas de la iglesia y problemas de aquí y problemas de allá. Y tu tiempo, necesitas un tiempo para ti, para los tuyos, para poder, hermanos, oxigenarte de tanta presión y de tanto estrés que el ministerio produce. Porque una de las cosas que no va a parar de producir el ministerio en nosotros es estrés y depresión. Eso es algo que viene con el paquete. Eso viene incluido, hermanos. Si elegiste al ministerio del pastorado porque pensabas que era el mejor ministerio del mundo, quiero decirte que ya es tarde para arrepentirte, porque lo que agarraste fue un paquete complicado. Y la gente hay loca porque quiere ser pastor. La gente loca en las iglesias porque quiere robarle el puesto al pastor. Sí, si supiera, hermanos, una semana que no estén lidiando con los problemas que tú tienes que lidiar, olvídate que ese no se te va más de la iglesia. Es más, yo te aconsejo, dale una semana que él sea el pastor de la iglesia. Y todo, con todos los pagos y con todo, y con el mortgage y con todo. Sí. Aleluya. Sí. Hermanos, tienes número 4. Yo creo que el pastor necesita tener amistades fuera de la iglesia. Probablemente lo que voy a decir, usted no esté de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo, está bien, yo lo respeto, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero voy a decirte, por estadística, las amistades entre el pastor y la iglesia no existen. No puede haber amistad, porque cuando tú te confundes almáticamente con tu gente, o sea, tú estás para amar a tu gente, tú estás para ayudarlo a tu gente, pero tú no estás para ser el amigo de tu gente. Tú eres el pastor y el líder que Dios puso para que tú los guíes a ellos. Cuando tú cruzas esa línea de querer convertirte en el amigo de tu gente, entonces tú empiezas a perder todos los derechos que tú tienes como pastor de la persona, porque ahora ya te va a ver como amigo y no te va a ver como su pastor. Por eso es importante que el pastor tenga amistades fuera de su iglesia. Así que abrázalo al que está al lado y dile, te estoy viendo como mi próximo amigo aquí en el ministerio. Aleluya. Número 5, el pastor tiene que tener una distracción. Escuche bien esto. Porque si no está de acuerdo conmigo, no me reprenda, no me diga calle Satanás, no me mande al infierno, no haga nada de esas cosas. Que vea el partido después, sí. El pastor necesita tener distracciones fuera del ministerio. El pastor necesita tener un hobby. Hermanos, aproveche ahora el mundial, ame el fútbol, empiece a ver los partidos. Desconéctese por un momento, porque usted necesita retroalimentarse, porque después usted se va a retroalimentar durante toda la semana, se va a retroalimentar con mensajes, orando, ayunando, pero hay un día que lo tiene que dedicar para usted, para su propio beneficio. O sea, tener un deporte, tener un juego, salir con sus hijos a tener un juego. Voy a decirle algo, no sé si aquí hay un pastor de la vieja guardia, ¿no? Porque digo esto con mucho respeto, mi papá era un pastor de la vieja guardia. Fíjese que era tan de la vieja guardia mi papá, que mi papá no daba disciplina, mi papá daba cadena perpetua. Sí, se moría, el tipo se moría ahí. No, y cuando te daban cadena perpetua, el problema era que tenías que seguir viniendo a la iglesia, tenías que estar todos los domingos, tenías que seguir diezmando por 2 años para que después te restituyan de nuevo al puesto donde tú estabas. ¿Cuántos se acuerdan de esta época? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Entonces, no tienes que decir una vez, pero voy a decirte, el pastor necesita, hermanos, tener un tiempo con tus hijos, necesita tener un tiempo donde tú puedas tener un tiempo de creatividad. Invéntate algo, mientras que no sea pecado y mientras que no comprometas tus principios espirituales, hermanos, búscate algo que te desconecte del ministerio, aunque sea por un día en la semana, para que te retroalimentes. Y voy a decirte, no tengo más tiempo porque tengo que terminar, pero quiero decirte algo. Si tú logras poner en práctica alguna de estas cosas, tienes muchas más posibilidades de poder seguir más tiempo en el ministerio. Porque yo creo que hay algunos que lo estoy viendo aquí con cara de que quieren estar en el ministerio hasta el último día de su vida. Sí, quieren morirse con las botas puestas. Mi papá murió el año pasado, en el mes de octubre, con 60 años de ministerio interrumpido.
Y un mes antes de morir, él estaba predicando en un púlpito. 60 años de ministerio. Y yo le decía, ¿por qué tenés que ir a predicar? No necesitas predicar, no necesitas dinero, tenés todo. Es que si yo no predico me muero, hijo, me decía. Y yo preocupado, y mis hermanos preocupados, tomando avión el viejo, tomando buses, tomando esto, tomando aquello, y preocupados nosotros, porque imagínate, yo tengo a mi hermano en Europa, yo aquí en Estados Unidos, algunos hermanos en Argentina. Pero quiero decirte algo, si quieres morir con las botas puestas, está bien, no hay problema. Pero tienes que ver cómo vas a llegar y cómo van a durar tus días más largos para desarrollar un ministerio más productivo, más efectivo, más eficaz en tu comunidad, en tu ciudad y en el lugar donde Dios te ha puesto para fructificar. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana.